recordando, hablamos de lo que era, de alguna manera, la condición de la responsabilidad, la condición de las obligaciones, cómo la responsabilidad y las obligaciones se malentienden muchas veces y cómo el malentenderlas generan juicios, generan condiciones donde de alguna manera o alguna forma llegamos a la culpabilidad y la culpabilidad está en nosotros y de acuerdo a esa culpabilidad también hablamos que llegábamos a un autocastigo y ese autocastigo se veía formado de diferentes maneras. A veces en alguna condición de salud física, en algún accidente, en la pérdida de alguna persona, alguna pérdida del trabajo, de dinero, de alguna condición, porque ese autocastigo inminentemente y rápidamente llegaba a nosotros de alguna forma o de alguna manera. De acuerdo a todo esto, eso es un pequeño resumen de lo que veníamos platicando y lo que veníamos viendo. Y a hoy podemos decir y empezar con una pregunta. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Cómo podríamos definir la culpabilidad? La culpabilidad, ¿qué papel juega en nuestras vidas? Y podemos darnos cuenta que la culpabilidad es una condición que acompaña a casi o a todos los seres humanos. Y podríamos decir que la culpabilidad es de dos formas. Una culpabilidad consciente, donde tú eres consciente de sentirte culpable como tal, y una culpabilidad escondida, sorda, una culpabilidad que a lo mejor ni siquiera piensas que la tienes, no hay una conciencia de eso, sin embargo, está en ti. Y esa culpabilidad genera condiciones y respuestas no convenientes a tu vida. ¿Cuál es peor? Desgraciadamente no podríamos decir eso. Cualquiera no es lo mejor. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que las personas que tienen una culpabilidad consciente generalmente piensan en ella y tienen ataques de ansiedad, tienen condiciones difíciles, pueden llegar a generar también alguna depresión donde no quieren ni siquiera salir de su cuarto porque están pensando en aquello que los hace sentir culpables o en la misma culpabilidad. Aquellos que tienen una culpabilidad más inconsciente, pues lógicamente parecería como que no les importa, parecería como que lo pueden llevar más fácilmente. Sin embargo, la forma de vida o la respuesta ante las condiciones, las situaciones que están viviendo, pues muchas veces no son las más favorables. Por lo tanto, aunque no sufran tanto la culpabilidad como aquel que es consciente, como quiera los estragos de la culpabilidad los viven. Por lo tanto, yo diría que ninguna de las dos es la mejor condición de vida. Pero, ¿qué es la culpabilidad? ¿Cómo definimos lo más claramente posible la culpabilidad? La culpabilidad no es un elemento por sí mismo y tendríamos que empezar respondiendo a esa pregunta de esta forma. La culpabilidad no es un elemento por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la culpabilidad no es un objeto, una condición que exista por sí. Tiene que tener algo que le dé existencia. Tiene que tener algo que le dé sustentabilidad. Tiene que tener algo que haga que la culpabilidad esté presente. ¿Y cómo le podríamos llamar a eso que hace que la culpabilidad esté presente? Es muy fácil. La culpabilidad es el resultado de un juicio. O sea, sé que aquel que se enjuicia de alguna manera o se siente enjuiciado por otro o por otros, puede tener como resultado culpabilidad. No estoy diciendo que la única respuesta de un juicio sea la culpabilidad. Alguien después de hacer un juicio puede tener otras respuestas, como a lo mejor sentirse bien, como a lo mejor sentir superior que alguien más, como a lo mejor simplemente pensar que tiene la razón y puede tener otras respuestas acerca de un juicio. Pero para que exista una culpabilidad, para que la culpabilidad esté presente, tiene que ser sustentada por un juicio. Si no existe un juicio, la culpabilidad no está presente. Y como dije, ¿quiénes son las personas que pueden manejar ese juicio al punto que la culpabilidad se sustente? Bueno, puede ser alguien externo, un grupo de personas, un gobierno, una condición, o puede ser tú mismo. Entonces no se trata de quién hace el juicio, se trata que es el resultado de un juicio, donde entonces la culpabilidad puede ser que alguien diga, tú eres el culpable, o que tú puedas decir,
yo soy el culpable, de acuerdo al juicio que tú hiciste, o que tú le puedes decir a alguien, tú eres el culpable. Porque la culpabilidad no la vamos solo a poner en nosotros, también manejamos una culpabilidad en otras personas. Entonces, la culpabilidad empieza a ser un poco más compleja y la forma de responder, que es la culpabilidad, empieza como a tener más pedazos y tener más elementos que tenemos que entender. La culpabilidad hace difícil la vida. La culpabilidad muchas veces hace que de aquello que te sientes culpable, en vez de resolverlo, liberarte de eso, sigas viviendo una y otra vez la misma condición. La puedes vivir desde tu mente, tus emociones, o repetir físicamente esa situación o condición una y otra vez, como si fuera un loop o como si fuera una condición repetitiva en tu vida y no sabes ni por qué. Simplemente se repite una y otra vez. Como ejemplo podríamos poner muchos. La persona que, por ejemplo, termina una relación porque la condición con la que vivía o la persona con la que vivía la victimizaba o era victimario y vuelve a caer con una persona similar. La persona que lo despiden de un trabajo y generalmente lo siguen despidiendo una y otra vez. La persona, por ejemplo, una vez conocí que chocaba cada semana y era el mismo día. Todos los jueves chocaba y chocaba por 3 meses seguidos, aunque sean pequeños accidentes o accidentes más grandes, pero por 3 meses seguidos los jueves chocaba. A lo mejor no todos los jueves, pero sí los jueves y casi siempre 2-3 veces por semana. Entonces, por semana, perdón, 2-3 veces por mes, en esos 2-3 meses. O sea, tuvo como 8-9 accidentes en esos 3 meses, que de alguna forma te podrías preguntar cómo es posible que cada jueves le pase un accidente similar. Y fíjense que su culpabilidad era que días antes su papá había muerto en el carro de él por un paro cardíaco y se sentía culpable porque no alcanzó a llegar al hospital. Entonces, por no alcanzar a llegar al hospital, generó una culpabilidad significativa en su forma de manejo y en el carro que manejaba, al punto, y fue un jueves también, al punto que entonces los jueves él repetía inconscientemente por culpabilidad un evento similar de conato de accidente o de accidente, donde por lo tanto lo estuvo repitiendo por 3 meses. ¿Qué lo liberó? Bueno, que fue a platicar conmigo y le ayudé. Entonces, al ayudarle, se liberó de esa condición. Le hubiera continuado esa condición, no sé hasta dónde, no sé hasta cuánto. Sin embargo, hasta que lo conocí, esa situación continuaba y parecía que se hacía cada vez más difícil porque incluso los accidentes empezaban a incrementar en su grado de riesgo o en su grado de fuerza y cada vez se hacían accidentes más grandes, ¿no? Como digo, la culpabilidad acompaña a todos los seres humanos de una manera o de otra. ¿Podríamos imaginar un mundo sin culpabilidad? ¿Podríamos imaginar una vida sin culpa? Pues yo creo que sí. Sí podríamos imaginar una vida sin culpa. Pero fíjense qué es lo que pasa. Llegamos a pensar incluso que si nos liberamos de la culpa, entonces significa que podemos hacer cualquier cosa. Si nos llegamos a liberar de la culpa, entonces nuestro comportamiento podría ser cualquiera, destructivo, no conveniente, malo. ¿Y qué tiene? Si no hay culpa, ¿qué nos va a detener? Bueno, tienen razón. Entonces, ¿la culpa es buena? Pues no. ¿La culpa es necesaria? Pues sí. ¿Para quién es necesaria? ¿Para todos? No. La culpa no es buena ni conveniente, pero la culpa es necesaria en ciertos momentos para ese tipo de personas, sí. Porque como ustedes bien piensan y dicen, si no existe la culpa en cierto tipo de personas, esas personas pueden tener un comportamiento no correcto, sin importarles nada y no tener una forma correcta de convivir, vivir con las personas en su entorno, con la sociedad, con la humanidad misma. Pero ¿qué pasa para poderte liberar de la culpa? Bueno, cuando tú elevas tu conciencia, cuando tienes otro estado de conciencia mayor, donde sabes que somos uno, donde sabes que no tienes por qué dañar a nadie y que tú quieres lo mejor para el otro como lo quieres para ti mismo, la culpabilidad deja de ser necesaria. Porque tu comportamiento no se va a basar en las consecuencias de lo que hagas.
Tu comportamiento se va a basar en tu conciencia. Y al basarse tu comportamiento en tu conciencia, no le va a hacer daño a nadie. Sabes y entiendes que no necesitas robar, matar, dañar, defraudar o cualquier condición o conveniente para sacar ventaja de otro. Por lo tanto, la misma conciencia te permite que de alguna forma y de alguna manera no tengas que dañar a alguien y que la culpabilidad sea quien te está manejando un límite. No, la misma conciencia hace que de ninguna manera y de ninguna forma tú tengas acceso a dañar a alguien. Por lo tanto, ¿quién va a poder liberarse de la culpabilidad por forma completa? ¿Quién va a poder de alguna manera vivir sin culpabilidad? Todo aquel que eleve su conciencia suficiente para entender la idea básica del universo, que somos uno, la unidad misma. ¿Eso es posible? Sí. Y yo les aseguro que sí es posible. Ahora, hay una culpabilidad exagerada. Yo ahorita ya no les pido que vivan libres totalmente de culpabilidad, que eleven su conciencia al punto que la culpabilidad no sea necesaria en su vida. Ojalá así sea en cierto momento. Pero aparte de eso, de lo que les puedo hablar es que hay cierta culpabilidad exagerada. Muchos de ustedes se sienten culpables por condiciones y situaciones que no tienen por qué, que no son culpables de eso, que incluso ni siquiera tenían la intención consciente o inconsciente de dañar, de no completar, de no ser suficiente o cualquier otra condición que les haya hecho sentir la culpa. Entonces, podríamos decir, ¿ustedes se pueden liberar en este momento de toda la culpabilidad exagerada? Sí, claro. De la culpabilidad que, entre comillas, no se van a liberar, es de la culpabilidad que realmente necesita su comportamiento para que no tengan un comportamiento no adecuado, de acuerdo a si todavía necesitan, porque no tienen elevación de conciencia suficiente. Pero fuera de eso, que sería muy poco porque sería cosas muy drásticas y cosas muy feas, realmente que tuvieras la intención de dañar a alguien o que no te importara nada porque fueras tan egocéntrico y tan egoísta que solo pensaras en ti o en muy pocos. Pero si no eres de esas personas, que yo creo que no, si no, no me estuvieras escuchando en este momento, entonces te puedes liberar en este momento y en este instante de toda la culpabilidad exagerada, de toda la culpabilidad no necesaria, de toda la culpabilidad de alguna manera que te hicieron sentir o tú crees que tienes o que otro tiene por un mal entendimiento y un mal fundamento de tus ideas o de la forma en que entiendes la vida. Yo me he encontrado platicando con muchas madres donde las mamás se sienten culpables porque sienten que no son buenas madres de acuerdo al comportamiento de sus hijos. Y tú le preguntas a esa madre, ¿usted intencionalmente educó, maleducó o no educó a sus hijos para que se comportaran así? Y te dice, no, yo hice lo que pude, les di lo mejor que tenía, vi por ellos, los atendí, estaba presente, sigo estando presente, los amo, sin embargo, mire el comportamiento que tiene. Entonces, de acuerdo al comportamiento que tiene, yo me considero que no he sido suficiente buena madre y genera una culpabilidad de acuerdo al juicio de no ser suficiente buena madre. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque la mujer, la mamá, nunca tuvo la intención de realizar eso. Y el comportamiento del hijo también tiene responsabilidad del hijo. Y el hijo, por condiciones que no tiene que ser solo la situación con la mamá, puede tomar un camino no conveniente o no correcto que genere que su comportamiento no sea el adecuado, pero que no está relacionado directamente o totalmente con la educación o no educación o la mala educación que le pudo dar su madre. Por lo tanto, ¿qué tan culpable puede ser la mamá? ¿Qué tan mala madre realmente pudo haber sido? Pues ¿quién somos nosotros para enjuiciar a alguien? Lo que sí podríamos decir que generalmente encontramos ahí un juicio exagerado, un juicio fundamentado mal, al punto que genera una culpabilidad donde la persona se preocupa significativamente y vive con un peso en su espalda sintiéndose por toda su vida mala madre. Y ese es un ejemplo. Podríamos poner muchos ejemplos en muchas condiciones de la vida.
Podríamos hablar, por ejemplo, la persona que se siente mal porque sacó un 8 en la escuela o porque reprobó una materia, donde no te tienes que sentir culpable por reprobar una materia. Tienes que resolver y darte cuenta que no es lo más conveniente haber reprobado una materia, pero que tienes que poner a estudiar, no sentirte culpable y decir entonces, de acuerdo al juicio y la culpabilidad, yo no sirvo para la escuela, yo no sirvo para estudiar, por eso repruebo. No, porque ese juicio y esa culpabilidad te llevan a que batalles cada vez más para pasar una materia o para pasar un año o un semestre. No es así. Ahora, peor aún, olvidemos los que reprueban, los que sacan 7 u 8, donde hasta lloran y sienten culpables porque no sacaron 10. Y también hay de esos. Y así podríamos decir, ejemplo tras ejemplo, el hombre que va todos los días a trabajar, se siente con muchos ánimos de trabajar, va y trabaja, le dan un sueldo que no es el mejor sueldo, pero es lo que le pagan y hace lo posible porque le paguen más y hasta ahí le pagan, lleva esa cantidad de dinero a su casa y ve que no alcanza y ve que hay condiciones difíciles económicas en su casa, donde a lo mejor no pueden tener las vacaciones que quisieran, donde a lo mejor no pueden tener el carro que quisieran, donde a lo mejor hasta más drásticamente los hijos no pueden tener la escuela o no pueden comer todos los días, o condiciones que cada quien puede estar viviendo de forma difícil. Ese hombre, aunque se levanta todos los días a trabajar y usa todo su esfuerzo, toda su vida para trabajar todos los días y no gasta un 5 ni nada de dinero lo gasta en él más que se lo da a su familia, se sigue sintiendo culpable porque siente que no es suficiente para poder mantener a su casa, para poder mantener a su familia. Y vive completamente atado a esa culpabilidad, donde por lo tanto esa culpabilidad hace que la vida sea cada vez más difícil y que la posibilidad de que esa persona salga de la condición que vive y le vaya mejor económicamente, pues podríamos decir que no existe, que cada vez se aleja más de ella. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos. La persona que se siente enferma y no sabe manejar su enfermedad y se empieza a sentir una carga para los demás o no quiere ser una carga para los demás y empieza a cargar en su espalda la culpabilidad por enfermedad porque piensa o cree que en cierto momento va a ser una carga para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para algún familiar y que de alguna manera entonces se siente muy mal porque no quiere perder su autosuficiencia. Sin embargo, la está perdiendo. Y vive con esa culpabilidad de sentirse o saberse enfermo sin saber o cómo resolver su salud, aunque va con el doctor, aunque se toma su medicamento, aunque busca una forma u otra de estar sano. Pero vuelve lo mismo, esa condición de culpabilidad vuelve a atar a la persona y otra vez lo limita, no le permite que encuentre las formas y maneras de poderse liberar de la condición que está viviendo. La culpabilidad es desastrosa. Entonces, si no nos liberamos de las culpabilidades exageradas, si no nos liberamos de las culpabilidades mal fundamentadas, no necesarias, la misma culpabilidad es como una losa, como un peso que nos mantiene en la condición. Y entonces generamos más culpabilidad, más culpabilidad, más culpabilidad, y la posibilidad de salir de esa condición se hace más difícil cada vez. Y yo creo que acabo de hablar de la historia de muchos de ustedes. Creo que acabo de hablar de la historia de casi toda la gente. De una forma o de otra, en algún momento o en algún otro, han vivido, están viviendo o van a vivir una condición como la que estoy hablando. No es justo, no es necesario, no es correcto. Hay que liberarnos entonces de las culpabilidades malentendidas. Por lo tanto, las responsabilidades malentendidas, las obligaciones malentendidas, no pueden estar generando otros juicios que nos lleven a sustentar, sostener o hacer más culpabilidad. Hay que liberarse de la culpabilidad malentendida.
¿Cómo nos liberamos de la culpabilidad malentendida? Yo creo que una palabra grande, importante, siempre es el cómo. Ya entendimos lo que nos estás diciendo, sabemos un poquito más de la culpabilidad, sabemos que no es buena, sabemos las condiciones que nos provoca. Vivimos con ella. ¿Qué más nos puedes decir, Carlos? Porque vivimos con ella. Lo que queremos que nos digas es cómo nos liberamos. Les voy a decir cómo, y es muy fácil. No generen juicios. No generen juicios de valor que los encarcelan y los llevan a una condición de culpabilidad. Dejen de realizar juicios. No permitan que los juicios se realicen. Y cuando alguien los enjuicie de esa manera, no le den tanto valor. Pónganse a ver y pregúntense por qué la otra persona está teniendo ese juicio sobre ustedes. ¿Qué tanto de verdad o no verdad tiene? Si no tiene tanto de verdad, no le den tanto valor a ese juicio. Entonces, no le den tanto valor a un juicio de un tercero y no se enjuicien a ustedes mismos. Esa es la respuesta. Todo aquel que no se enjuicie o no le dé tanto valor a un juicio de un tercero, se libera de la culpa malentendida. Se libera de la culpa mal fundamentada o mal sustentada. Está fácil, ¿no? Les acabo de dar la respuesta. Les acabo de decir cómo. Yo sé que aunque les diga cómo, no es fácil. Yo sé que aunque les diga cómo, van a decir, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo freno esos juicios? Y es increíble. Si se enjuician a ustedes mismos, que es el principal por qué ustedes tienen culpa, o sea, las culpas de un tercero también existen, pero son menos. El 70-80% de las culpas que vive cada quien son generadas por sí mismo, de los juicios hacia sí mismo, que muchas veces se hacen más fuertes con los juicios de los terceros, que incluso los juicios de ti mismo hacia ti mismo genera que tú le des cabida a juicios de un tercero, o que a veces, aunque otros terceros no se estén enjuiciando, tú creas que sí, para darle más fuerza al juicio que haces de ti mismo. Pero vamos a hablar que si entonces la mayoría de los juicios mal fundamentados, no necesarios, los realizas tú mismo, pues es como si tú tuvieras toda la oportunidad de hablar con el juez y decirle, oiga juez, soy su mejor amigo, no me enjuicie tan duro, por favor, no me castigue de esa manera, no me dé tanta culpabilidad. ¿No se podrían decir eso ustedes mismos? ¿No podrían ustedes mismos decir que son el mismo juez y el que es enjuiciado? Es decir, no me enjuicio tan fuerte, no me enjuicio de esa manera. Y otra vez, les estoy diciendo cómo, pero estamos cayendo en la misma situación. ¿Cómo van a hablar con ese juez interior? ¿Cómo le van a decir a ese juez que son ustedes que no se enjuicien tan duro para que la culpabilidad no esté presente? Y por lo tanto, recuerden, no solo es la culpabilidad, sino el autocastigo o el castigo que viene con la culpabilidad de forma automática. No me gusta hablar mucho de mí, pero yo sí les voy a decir. No solo les puedo compartirles cómo ya les dije. Dejen de enjuiciarse y dejen de darle valor al juicio de los terceros. Pero yo lo puedo hacer por ustedes. De alguna manera, de alguna forma, Dios me ha dado capacidades para poder ayudar, para poder servir. Y para mí siempre ha sido muy importante ser un servidor de Dios y ser un servidor de la humanidad. Dentro de esas capacidades o cualidades que Dios me ha dado, muchos de ustedes ya son testigos de ellas. Saben cómo les puedo ayudar a cambiar su pensamiento, su sentimiento, cómo les puedo ayudar a cambiar su percepción de la vida, su funcionamiento interno. ¿Y por qué no en este momento? Como el cómo les es difícil, como el cómo, aunque se los explique, no saben realizarlo, pues es más fácil. En este momento yo lo puedo hacer por ustedes. Yo en este momento, si ustedes me lo permiten, me permiten servir, con el ejercicio que podemos hacer a continuación, les puedo ayudar yo a liberar a ustedes de la culpa lo más posible. Solo que
la culpa tiene una condición. Muchas veces el que se siente culpable siente que se lo merece por el juicio que hizo. Por lo tanto, si tú sientes que la culpa que tienes te la mereces, no vas a liberarte de la culpa, porque es como si te aferraras a ella por ese aparente merecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tú entiendas y comprendas que no te mereces la culpa. El no merecerte la culpa no significa que sigas cometiendo o haciendo las mismas condiciones que te hacen sentir culpable. Te mereces resolver todas esas condiciones, no volverlas a hacer o hacerlas diferente para que las cosas sean diferentes. No se trata de quitarte la culpa para que repitas los errores. Se trata de quitarte la culpa para que resuelvas de fondo y no caigas en la misma condición. Entonces, no te mereces ninguna culpa siempre y cuando también estés dispuesto lo más posible a cambiar, a hacer las cosas diferentes, a entender que realizando lo mismo una y otra vez, el resultado no va a cambiar, no va a ser distinto. Si tú comprendes eso, puedes comprender que no te mereces ninguna culpabilidad malentendida y una culpabilidad mal fundamentada, y que por lo tanto no tienes que aferrarte a ella, que puedes permitirte esa liberación. Y lo que te mereces lejos de la culpa entonces es la liberación. Y con la liberación viene la realización distinta y diferente de aquello que te ha llevado a enjuiciarte y por lo tanto a culparte y por lo tanto a castigarte. De acuerdo a ello, ahora sí me permite servir hasta donde tú me permitas para liberarte de esa culpabilidad. Para que sientas una vida más ligera, una vida más plena. Cuando yo comparto estas pláticas, nunca se trata de compartir solo filosofía. De hecho, en estos momentos, lejos de compartir solo una plática, una filosofía, un entendimiento de vida, de la creación, un entendimiento de Dios, también es compartir con ustedes las cualidades y capacidades que Dios me ha dado para transformar su vida, para ayudarlos a realizarse como mejores seres humanos. Más allá que si ustedes comprenden cómo sí o cómo no, o lo que tengan que hacer o no hacer, yo trabajo desde su interior para que esa transformación se dé sin que ustedes hagan nada. Simplemente que tengan la disposición de transformarse. La disposición, por ejemplo, en este momento, de liberarse de cualquier culpabilidad no necesaria, de merecerse una libertad plena y total y una buena calidad de vida. Si así es, permítanme servirles. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, decimos en nuestro interior: gracias, Dios de nuestro corazón, Dios de nuestra comprensión, porque en este momento, en este instante, soy liberado de toda culpabilidad, toda culpa mal entendida, mal fundamentada, no necesaria. Me merezco la libertad, me merezco la mejor calidad de vida. También sé y entiendo que tengo la disposición y el compromiso de realizarme diferente, de mis acciones o no acciones, hacerlas diferentes, cambiar lo que tenga que cambiar, transformarme para que de esa forma y de esa manera sea libre de toda condición que genera juicio y que genera culpabilidad y autocastigo. En este momento estoy dispuesto a soltar todo lo necesario. Y vemos cómo cadenas se rompen, lazos se rompen, todo condicionamiento, toda idea, todo aquello que genera juicio no conveniente, toda acción no acción, toda culpabilidad, todo aquello que nos ha limitado, todo aquello que nos ha generado culpa, se rompe
se libera, se va, se esfuma y somos libres de toda culpabilidad. Nos mantenemos un momento con los ojos cerrados, viendo cómo todo eso se desencadena, se rompe, se va, mientras yo les ayudo a liberarse de la culpa. Permítanme que sea lo más profundo posible. Permítanme servirles. Toda culpa de insuficiencia, toda culpa de ignorancia, toda culpa consciente e inconsciente se libera, total y absolutamente. Desde lo más profundo del ser se libera, porque se merecen esa liberación y son libres, son libres, son libres. Libres de culpa, libres de culpa, libres de culpa. Poco a poco, volvemos a la conciencia objetiva. Y abrimos los ojos. Bueno, espero que se hayan liberado significativamente de muchas culpas. De culpas pequeñas, culpas grandes. Y no solo liberarse en este momento de culpas, sino entender que no es necesario seguir generando más culpas. Que no es necesario seguir viviendo por debajo de esas culpas. Que tenemos que realizar las cosas en condiciones distintas y diferentes para tener resultados diferentes. Dejen de enjuiciarse, dejen de dar tanto valor a juicios de otras personas. Den lo mejor de ustedes a cada uno, den lo mejor de ustedes a la humanidad. Vivan, tanto en su persona como con su entorno, la mejor versión de cada uno. Cada día, cada momento. Vivan la mejor versión de cada uno. Y que esa mejor versión de cada uno vaya evolucionando, vaya creciendo, vaya mejorando significativamente para que siempre sea esa mejor versión. Siempre piensen en dar lo mejor, siempre piensen en tomar lo mejor. Y cuando no sea así, no se enjuicien, cambien lo que están haciendo, háganlo diferente y van a obtener un resultado diferente.